A ver. ¿Qué dice en esas dos preguntas, ¿no? A ver, ¿qué nos dicen en la Sí, primera? Con el fin de proteger una pieza metálica de 2,32 centímetros cuadrados, eso es área, ¿no? No es volumen como dice en la parte superior. No sé si es lo que has escrito tú o ya estaba así. Centímetros sí, yo le escribí. cuadrados es área, ¿ya? 2,32 centímetros del centímetros de la corrosión. Un químico realiza un proceso de niquelado, el cual lleva a cabo en una celda que tiene una disolución acuosa de sulfato de níquel. Cuando usa una corriente de 4 amperios y el tiempo de 1000, determine el espesor en milímetros de mercurio del níquel que cubre la pieza metálica si la densidad del níquel es de 8,9 gramos por centímetro cúbico. Ya. Eh, ¿Qué inconveniente tienes en esa pregunta, Araceli? ¿Qué utilizar? ¿Cuál es tu duda Eh, ahí? yo hallé la masa pero luego de esa masa no sabía qué hacer porque me pide espesor en milímetros, no sé si significa metros, milímetros, no sé, pero pero yo asumí también de que 2,32 era volumen, ¿no? Y por eso no sabía qué hacer. Solamente había hallado la masa, pero si hallaba solo la masa con la fórmula que es conocida, ¿no? De masa equivalente por la intensidad, si hacía con eso solamente hallaba la masa, pero no me pide eso. Y esa parte no entiendo. Ya. Prácticamente ya tienes el 50% resuelto, ¿no? Tienes la masa y tienes la densidad. Si tú tienes masa y tienes densidad, ¿qué puedes determinar? El volumen. El volumen. ¿Y a qué sería igual el volumen? No me acuerdo cuánto me había salido mis... No, o sea, en general, tú tienes aquí, esto de aquí es área, ¿ya? Y el volumen vendría a ser tu área multiplicado por tu espesor, que le voy a llamar, no sé, H. Entonces a ti te están preguntando ese espesor. Si tú ya tienes la masa, tienes aquí densidad, densidad es igual a masa sobre volumen. Vas a hallar tu volumen. Si tienes el volumen, ya tienes tu área, ya puedes hallar ese espesor. Pero aquí tú tienes ese volumen en centímetros cúbicos, tu área va a salir en centímetros cuadrados, entonces este espesor te va a salir en centímetros, pero a ti te están preguntando, ese significa milímetros, ¿no? Entonces, Sí. prácticamente, simplemente ahí lo que tienes que hacer es una conversión nada más. ¿Entendiste? Sí, entonces hallaba la masa y luego con la densidad hallaba el volumen y para hallar el espesor se utiliza la fórmula área por H. Claro, ¿cómo hallas tú el volumen de un cuerpo? ¿No es el área por la espesura? No sabía para determinar el espesor no sabía la fórmula. Bueno, más que fórmula es un análisis nada más, pues, ¿no? Cuando tú tienes un recipiente, un material, siempre va a ser el área, porque el área es todo lo que tú tienes, ¿no? Estamos hablando del recubierto, ¿no? El área multiplicado por ese espesor que vas a depositar, ¿no? Entonces, eso sería lo que te están preguntando, ¿ok? Solo era deducción esa fórmula mide volumen igual a área por el espesor. Bueno, en realidad depende cómo tú lo analices, pues hija, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, yo ya sé que es el área es de esa manera, ¿no? Ya en caso mío yo no me acuerdo por fórmula, sino simplemente por deducción. Pero esto prácticamente cuando tú determinas el área de una sustancia, tú tienes que medir las tres regiones, ¿verdad? X, Y Z, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, si el área está conformada por estos dos, que es centímetro cuadrado, entonces multiplicando por esto, tú tienes centímetro cúbico, que ese es el volumen.
Sí, sí entendí. Eso, Sí, ya. sí, gracias. No, Einer, yo estoy colocando H como simplemente un parámetro para designar al espesor. No, ese H no es altura, ¿ok? Simplemente es una variable cualquiera que he utilizado para el espesor. Missy, la siguiente pregunta, por favor. A ver, ¿qué dice en la siguiente pregunta? El tetraóxido de nitrógeno es un poderoso oxidante ampliamente utilizado en los cohetes como comburente de elevado punto de ebullición. Es un proceso de equilibrio y se descompone en NO2 según la siguiente reacción. Ya, pero ¿qué te piden allí? No dice nada ahí. Así estaba la pregunta. No, debe faltar algo más, hija. Ahí debe, debajo de esa Sí, ecuación debe haber otra. acabo ¿Cómo? de ver y sí me había olvidado de poner la foto completa. En un Ah, momento lo voy a poner otra vez. ya, ya, ponlo, ponlo. ¿Cómo está, Milei? Buenas tardes. De lo que he visto a simple vista, porque todavía no lo he resuelto todo para el canal, ¿no? Pero lo que he visto, sí, sí hay una corrección muy evidente que es en la pregunta número 4, ¿ok? En la pregunta número 4, en el enunciado 2, el nombre que indica en la resolución está equivocado, ¿no? Porque menciona primero al metil y luego al hidroxi, cuando primero es el orden alfabético que es el hidroxi. Por el momento, mi ley, he observado solo esa corrección, ¿no? Ya ustedes saben que cuando resuelvo todo, ¿no? Para grabar, ahí es donde yo observo recién bien, bien minuciosamente si hay algunos errores, ¿ya? Listo, Miss, ya lo acabo de enviar. Ya, ahorita lo voy a ver a la fila, un momentito, por favor.
Ya, a ver, Alexandra, a ver, ¿cuál es tu duda en esa pregunta número 3 exactamente? ¿Hay algo que no está claro? ¿Qué es lo que te gustaría que te pueda explicar, abordar un poco más para que puedas solucionar esa pregunta? ¿Me están escuchando? Ah, ya, ya 3. Ya. A ver, ¿qué dice en el enunciado 3? Tenemos las siguientes estructuras y nos dice C es un éter cíclico. Ya, esto es el éter cíclico, ¿no? Se refiere a esta estructura. Entonces, el C es un éter cíclico, apolar y liposoluble y su nombre es dioxano. Bueno, me imagino que la duda no sé si está más por el nombre o por las otras propiedades. Esto efectivamente sí es, ya que observamos que tiene la forma del R o R, que eso es el grupo funcional que corresponde al éter, es cíclico porque es una cadena cerrada, es un compuesto simétrico, por lo tanto es apolar, ¿no? Más apolar, tiene tendencia polar, y al ser apolar no es soluble en agua. Entonces, si no es soluble en agua, sabemos que es una sustancia liposoluble, ¿no? Quiere decir que es soluble en solventes que son apolares. Y el nombre de esa estructura, ¿no? Se conoce como dioxano. Entonces, ese enunciado sería correcto, ¿no? No sé si eso era la duda o algo más que quieras consultar, Alexandra. Diferencia entre alicíclico y alifático. En realidad, a ver, en realidad, Einer, alicíclico, ya está la palabra alifático. Es ese ali que tú ves al comienzo. Alicíclico te está diciendo que es un compuesto alifático y cíclico. En cambio, si decimos simplemente alifático, puede ser una cadena abierta, ¿no? ¿Ok? Entonces, alicíclico viene de la palabra compuesta alifático y cíclico, ¿ya? Eso ya lo había explicado, ¿no? No sé si lo expliqué en mi canal o creo que sí, en mi canal creo lo expliqué. Ya, a ver, entonces, ya, perfecto. Entonces, Alexandra está ok. Ahora sí voy contigo, Araceli. A ver, ¿cuál es la otra pregunta? Al respecto, calcule Kp si una vez alcanzado el equilibrio a una determinada temperatura se encuentran 16 moles y 8 moles con una presión de 10 atmósferas. Ah, ok. Entonces, acá tienes calcule el Kp. Ya, Araceli, te están pidiendo el Kp. Y el Kp es la relación de la presión parcial, en este caso del NO2, ¿no? Elevado al cuadrado, sobre la presión parcial. No vas a trabajar con la concentración, sino vas a trabajar con las presiones parciales. Y tienes la presión total y tienes el número de moles totales, entonces el problema sale directo, ¿no? Porque la presión parcial es igual a la fracción molar multiplicado por la presión total. Y ahí ya prácticamente sale ese ejercicio. Mis Kp es presión parcial, entonces. No, no escuché bien esa parte. Claro, hija. A ver, ahorita voy a proyectar. Espérame un ratito.
Entonces, a ti te piden la constante, Kp. Recuerda que nosotros tenemos Kc y tenemos Kp. Cuando hablamos de Kc, esa es la relación de las concentraciones sobre las concentraciones de los productos sobre las concentraciones de los reactantes a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Y cuando hablamos de Kp, eso es la presión parcial elevado igual a sus coeficientes, a sus coeficientes estequiométricos sobre la presión parcial de los reactantes, ¿no? Elevado también a sus coeficientes estequiométricos. Entonces, prácticamente, ¿tú qué necesitas? Necesitas la presión parcial de ese NO2 y necesitas la presión parcial del N2O4. Y para ello, aquí está la fórmula de presión parcial, donde es fracción molar por la presión total. Tienes de dato la presión total y tienes de dato los números de moles. Entonces, la fracción molar, supongamos, del NO2 es igual al número de moles del NO2 sobre el número de moles totales. Y la fracción molar del otro componente, del N2O4, sería el complemento para llegar a 1, que va a ser lo mismo a decir el número de moles del N2O4 sobre el número de moles totales, ¿no? De esa manera tú calculas, Araceli, ese valor de Kp. Me hizo una última Listo. pregunta. Kc no es presión parcial, pero, ¿no? No, hija, Kc es constantes de equilibrio en función a las concentraciones, por eso es Kc, C de concentraciones y Kp es P de presiones. Está bien, ¿Ya? gracias. Listo, Araceli. Entonces por aquí, a ver, ¿tienes otra pregunta por aquí, no, Araceli? La 116. Ya, Araceli, esa pregunta es equilibrio, todo en función de Lie Chatelier. ¿Lo has intentado hacer o cuál es tu consulta acá? Esa pregunta es compleja porque no tiene la reacción reversible. Todos están de forma así, ecuaciones como, no, Continuas. ajá, continuas. Lo que pasa es que tú tienes que analizar, hija, cada enunciado. Si tú analizas, por ejemplo, el enunciado A, tú te vas a concentrar en observar dónde se encuentra la urea, ¿no? Entonces, ¿dónde está la urea? La urea está, por ejemplo, en la primera, en la reactante. A ver, voy a escribir acá para que te dé una idea. Entonces, parece compleja, pero a medida que tú lo vas a ir resolviendo, esa pregunta te vas a enfocar en cada una de las reacciones. Mira, por ejemplo, acá tú dices en este primer enunciado, al disminuir el amoníaco, entonces tú te concentras en ver aquí el amoníaco del sistema, entonces tú vas a decir, a ver, si disminuye aquí, al ser esto una reacción en equilibrio, ¿qué va a pasar? Vas a tener un desplazamiento. Al analizar ese desplazamiento, tú vas a poder saber qué está ocurriendo con esta sustancia, pero tienes que relacionarlo con la urea. Entonces, ¿la urea quién es? La urea es esto de aquí. Vamos a suponer que esto aumenta. Entonces, ¿qué va a pasar con el equilibrio en esta reacción? Ya también lo analizas como si fuera solamente esta parte de aquí, ¿no? Entonces, cada uno de los enunciados lo tienes que analizar de esa manera. Por ejemplo, acá dice, al incrementar cierto volumen de agua, ¿qué te está diciendo? Que estás aumentando eso de aquí. Entonces, vas a tener que analizar este sistema con este de aquí y relacionar, ¿no? La reacción va hacia la derecha, entonces analizas, esto es súper sencillo, y ves si es que va a la izquierda o va a la derecha. Y así uno por uno analizas y vas a ver si es que tiene relación. Primero haces un análisis del primer equilibrio, ¿no? Por ejemplo, puede ser qué está pasando cuando aumenta esto con este equilibrio, hacia dónde se va. Veo qué pasa con esta sustancia, si esto está aumentando o disminuyendo, y luego hago el análisis con la otra reacción, porque tú tienes dos equilibrios en esta reacción. Entonces, tú tienes que analizar de acuerdo a lo que te están preguntando en tu enunciado. ¿Me entiendes, Araceli? Que más o menos cómo tienes que analizarlo. En ese caso hay dos equilibrios, ¿cierto? Claro, aquí hay dos equilibrios, entonces tú vas a analizar
dependiendo dónde esté el dato, la información, vas a analizarlo. Ese sería el primer equilibrio y el otro equilibrio sería este de acá. ¿Correcto? ¿Me Así entendiste más o me, menos la idea? Sí, ¿no? Ya, así me inténtalo, entendí. inténtalo y me avisas ahí si te sale o no te sale. ¿Ya? Sí, mis gracias. Ok. A ver, por aquí. Hola, Joseph, ¿cómo estás? Ya te compartieron ahí mi canal. Ahí puedes encontrar la solución de todas las semanas y que esa semana recién vamos a subir la semana 13, ¿no? A ver, dice, ¿puede explicar la pregunta, el enunciado 1 de la 3 de clase? Ya. Profesora, la 2 de propuesto no encontré clave. Ya, ahorita lo vemos, ya, Alexandra. A ver, vamos con la pregunta 3 aquí. El enunciado 1, ¿no? Esa pregunta es de Joseph o de quién es la pregunta. Milei, es tu pregunta, ¿no? El enunciado 1. Ujú. Ya, ¿cuál es ahí? A ver, ¿qué duda tenemos en el enunciado 1? Te habla con respecto a la estructura A, ¿no? Ajá. El nombre más que todo. Ah, el nombre. Ah, ok. Ya, primero debemos de recordar que el éter es uno de los grupos funcionales que generalmente va a trabajar como sustituyente, ¿no? Y al trabajar como sustituyente, él va a recibir la terminación de oxi, ¿ya? Oxi. Entonces, dependiendo de cuántos átomos de carbono esté unido a ese éter, nosotros vamos a elegir los, ¿cómo se llama esto? Se me fue la mente. Se me fue. Los prefijos, ahí, ya volví. Los prefijos, ¿ok? Entonces, los prefijos, dependiendo del número de átomos de carbono, ¿no? Van a ser, por ejemplo, si es 1 met, si es 2 et, si es 3 prop, si es 4 but. Entonces, dependiendo de eso, vamos a elegir el prefijo correspondiente y la terminación oxi. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este compuesto, ya que el éter va a trabajar como sustituyente, elijo la cadena más larga. ¿Cuál es la cadena más larga? Este de aquí es la cadena más larga, ¿correcto? Y todo lo que está quedando fuera trabaja como sustituyente y miren lo que encontramos aquí, aquí hay un éter. Y está presentando un solo carbono, entonces el prefijo de este carbono de 1 es met. Y como es un éter y trabaja como sustituyente, esto se llama metoxi. Ahora nos enfocamos en la numeración. ¿Cuál es la numeración de este compuesto? Es una cadena de 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono y la regla dice que tengo que elegir de tal manera que el sustituyente tenga menor numeración. Entonces, por eso voy a elegir de esta manera, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Esa sería la numeración de esa estructura. ¿Y cuál es el nombre? Entonces, el nombre sería, ¿dónde se encuentra el sustituyente? 2, está el metoxi y el nombre de la cadena principal, que sería una cadena de 5, que es el prefijo pent, y como todo es un alcano enlaces simples, estamos hablando del 2-metoxipentano. Nos dice, ¿es un éter alifático? Sí, es un éter alifático, correcto, eso es correcto, pero no es correcto el nombre metoxipentano. Sería 2-metoxipentano. Y por eso, por esta parte que está faltando el 2, ese enunciado se invalida. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Sí, profesor. Gracias. Muy bien.
Profesora, la pregunta que hizo hace rato, si era dioxano, ¿no? Sí, bioxano, sí. Ese es verdadero. Muy bien. A ver. La 2 de propuestos no encontré clave. A ver, vamos a ver, Alexandra, las 2 de propuestos. Ya, a ver, aquí tenemos la 2 de propuestos. Vamos a ver, ¿qué es lo que nos piden en esta pregunta? Con respecto a dicha estructura, ya, acá están los enunciados. La clave te dice que es casa. A ver, ¿qué dice? El nombre del compuesto. A ver, coloquemos el nombre del compuesto. Primero, ¿qué hacemos? Identificamos el grupo que tiene mayor jerarquía, ¿no? O elegimos la cadena más larga. La cadena más larga sería esta de acá, ¿cierto? Esa sería la cadena más larga. Ahora, tenemos aquí que ver cuál es el grupo funcional. ¿Cuál es el grupo de mayor jerarquía? Acá ustedes están observando un alcohol y aquí están observando una cetona. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el que manda entre el alcohol y la cetona efectivamente sería la cetona. Entonces voy a priorizar esa cetona. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 4, 5 y 6, ¿no? Y todo lo que queda libre son los sustituyentes. En este caso, esto sería el hidroxi, esto sería, ok, esto sería el metil y por aquí encontramos el cloro. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Está claro? Me avisan ya si tienen alguna pregunta. Alexandra, me vas indicando si está todo bien hasta aquí. ¿Ya? La cadena más larga, la numeración, siempre priorizando el grupo de mayor peso y los sustituyentes. Y ahora sí nombramos. ¿Cuál sería el nombre? En orden alfabético, ¿no? En orden alfabético comenzamos con el cloro. Entonces sería, acá dice, ¿no? Pero vamos a ver si es que es correcto. 3 cloro, después viene CH, viene 6 hidroxi, ¿no? Y luego viene 5 metil. Y el nombre de la cadena, que es de 6, sería no va a ser hexanona, porque hay un doble enlace, así que sería hexenona. En porque hay doble enlace y ona porque es cetona. Pero yo tengo que cortar en y tengo que cortar en ona para indicar dónde están respectivamente esos grupos funcionales, ¿no? Entonces vamos a colocar, ¿dónde está el en? El en está en el 3 en. ¿Y dónde está la acetona? La acetona está en el 2, ona. Y eso sería el nombre. Nos dice acá, su nombre es 3-cloro. Aquí por el orden, por eso sería falso. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Todo claro, ¿no? Ahora sí, vamos al siguiente enunciado. El siguiente enunciado, ¿qué dice? 2.
se observan 3 grupos funcionales. Yo acá veo un grupo funcional, que es el OH, y veo el otro grupo funcional, que sería ¿cómo se llama? La acetona y el grupo funcional de los alquenos, ¿no? Tenemos efectivamente 3 grupos funcionales y sufre reacción de adición. Claro, es posible que este cumpla o tenga una reacción de adición. ¿Por qué? Porque recuérdense que las reacciones de adición se van a dar cuando nosotros tenemos compuestos que son insaturados. Entonces, cuando tenemos insaturados, que es doble enlace o triple enlace, al momento de nosotros adicionar, por ejemplo, el hidrógeno, lo que hacemos es llevar, en este caso, un alqueno pasa a un alcano y un alquino pasa a un alqueno, y si continúa la adición, este llega finalmente a la saturación de un alcano. Entonces, sí, es posible que en este compuesto se tenga una reacción de adición. ¿Hasta ahí estamos bien, Alexandra? ¿Está claro? Tercer enunciado. ¿Qué dice en el tercer enunciado? Tiene 14 electrones sin compartir y 4 electrones de tipo pi. Aquí hay un enlace de tipo pi y aquí hay otro enlace de tipo pi. Tiene 2 enlaces de tipo pi, lo cual corresponde efectivamente a 4 electrones de tipo pi. Y tiene 14 electrones sin compartir. A ver, tendríamos que contar los 14 electrones sin compartir. Por acá tenemos 2, 4, 6, 8. ¿Estamos claros? Porque el oxígeno tiene 6, ¿no? 8 y el cloro. El cloro tiene 7. 2, 4, 6, ahí está 7. Entonces, ¿cuántos hay sin compartir? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sí tenemos 14 electrones sin compartir. Eso sería verdadero. Y finalmente nos dice, una mol del enlace pi, carbono-carbono, adiciona 2 gramos de hidrógeno. Nosotros aquí en este enlace carbono-carbono, ¿no? En relación al siguiente compuesto, necesitamos una mol de hidrógeno, ¿no? En este caso para saturar. Entonces aquí el enunciado tal vez no esté claro, pero como dice acá, adiciona, quiere decir que en la reacción de adición va a necesitar una mol de hidrógeno para que esto se pueda saturar, ¿no? Para que se pueda tener no, perdón, ¿qué dice acá? Una mol de, sí, enlace pi, está bien. El enlace pi es el doble enlace, ¿no? Que en un enlace doble nosotros tenemos un pi y tenemos un sigma. Entonces, en un enlace de tipo pi, carbono-carbono, para la reacción de adición se requiere una mol de hidrógeno. Y esa mol de hidrógeno efectivamente son 2 gramos, porque el peso atómico del hidrógeno es 1. Como está conformada por 2 átomos, entonces eso sería 2 gramos. Por lo tanto, ese enunciado sería verdadero también. Esas serían nuestras respuestas, Alexandra. ¿Está claro? Claro, claro, los alquenos, los alquinos, esos son grupos funcionales también, ¿no? Miss, buenas tardes. Una duda. ¿Cómo? Si hubiese un enlace triple entre 2 carbonos, ¿ahí también solo cuento 2 electrones? No, si tú tienes un enlace triple, 2 electrones, o, a ver, no entendí. ¿A qué te refieres con 2 electrones? Por ejemplo, cuando hay 2 enlaces dobles, por ejemplo, ahí cada enlace pi comparte 2 electrones. Y si hubiese un Comparte enlace 2. triple, ahí también solamente diría que se comparte 2 electrones.
A ver, ¿te refieres a esos electrones de aquí? Ajá, en la proposición 3 dice, tiene No, 14 ya. electrones sin compartir y 4 electrones pi. En el enlace triple yo contaría, claro, en el enlace triple en un solo enlace triple también contaría 4 electrones pi. Efectivamente, así es. Tú tienes Ah, aquí un enlace pi, otro enlace pi, y son 4 electrones tipo pi, así es. o sea, por cada enlace pi solamente cuento 2 electrones. No es que cuente los 4 electrones que están ahí, ¿no? Compartiéndose. Por cada enlace en general, Cintia, siempre va a ser solo un par de electrones. Tú no formas enlaces con 3 electrones jamás. Un enlace sigma es 2 electrones. Un enlace pi es 2 electrones. Siempre un enlace está formado solo por 2 electrones, solo que ya especificamos de acuerdo al tipo de enlace y decimos que son electrones pi porque el enlace que está aquí es un enlace de tipo pi, pero siempre son 2. Entonces, en el caso del triple, tú tienes 2 enlaces pi. Y si son 2 enlaces pi, entonces estamos hablando de 4 electrones pi. Ah, ya, Miss. Yo estaba entendiendo que quizás por la liñita, cada línea implicaba 2 electrones, pero no es así, ¿no, Miss? No, un electrón con otro electrón en general forma un enlace, ya sea simple o ya sea pi. Siempre un enlace se forma por un par de electrones. Ah, ya, Miss. Gracias. ¿Ya? Ok, Cintia. A ver, Einer, la pregunta 5 de clase. Ya. ¿Cuál es tu consulta en la pregunta 5, Einer? La nomenclatura, profesora, y el alfa que dice ahí, alfa cetoácido, esto. ¿Qué es eso? Ah, el alfa es la posición de los carbonos. Cuando nosotros tenemos estructura, ¿te acuerdas del benceno, del naftaleno? Y hemos dicho que los carbonos que están de esta manera son carbonos de tipo alfa, los que están axial son de tipo beta. A eso se refiere con la orientación de ese grupo alfa, ¿no? Que quiere decir que en el carbono alfa tú tienes un grupo de cetona. A ver, ¿la nomenclatura de todos te pide o quieres de algunos compuestos De que todo. tenemos? Ya, dice el siguiente. A ver, vamos a colocar aquí entonces la nomenclatura para la primera estructura. ¿Qué tenemos en este primer compuesto? Siempre tenemos que elegir la cadena más larga, ¿no? Y la cadena más larga en este caso sería aquí. ¿Cuál es el grupo funcional de jerarquía? La cetona. Entonces, la numeración sería 1, 2, 3, 4 y 5. Esto sería tu sustituyente, que sería metil, ¿cierto? Dice el profesor en la 2 de la 4. Ok, de ahí lo veo, Mile, ya no recuerdo de cabeza, ahorita lo vemos. Ya, ¿cuál sería entonces el nombre? Sería 4-metil, vamos a ver si esto está correcto. Sería 4-metil, cadena de 5, pentan, y como en el 2 está esa cetona, pentan 2-ona. Esto sería el nombre de esa estructura A, correcto. La siguiente estructura, elijo la cadena más larga. Entonces, la cadena más larga es esta de acá. La única también, ¿verdad? Es la única que vemos. Y como la cetona, que es el grupo que tiene mayor jerarquía frente al grupo OH, que son los alcoholes, entonces está en el medio, es simétrico, puedo comenzar por cualquier lado. Puedo comenzar de aquí, 2 y 3. Al ser la cetona un grupo de mayor jerarquía, estos OHs son hidroxi, ¿verdad? Los alcoholes
pasan a ser sustituyentes y su nombre es hidroxi. Nombre del compuesto, en la posición 1 y en la posición 3 tenemos el hidroxi, 1,3 dihidroxi porque son 2, y la cadena principal de 3 que es de propan, y como es el grupo principal una cetona, entonces termina en ona. Ese nombre es correcto. Siguiente estructura. Aquí, la cadena más larga sería esta de acá, ¿no? Grupo funcional que estamos observando son cetonas y están simétricas. Entonces puedo comenzar por cualquier valor, ¿no? Por cualquier lado. 1, 2, 3 y 4. El nombre de este compuesto sería butanona, pero como hay dos, indico la posición que en el 2 y en el 3 estaría, aquí está mal, ¿no? Acá sería butano 2,3 diona. ¿Ya? Ahí corrijan eso de ahí. Butano 1, 2, 3, 2,3 diona. ¿Ya? Ahí corrección en ese compuesto. Un ratito, chicos, voy a conectar mi laptop. ¿Dónde está el adaptador? ¿Sí? O sea, estoy aquí. Ah, está aquí. ¿No? A ver. Ya, ¿hasta aquí estamos bien? Einer, ¿hasta aquí está claro? Chicos, ahí ya estamos viendo la corrección, ¿ah? Primera corrección en ese solucionario. Ya, perfecto. Sigamos. Siguiente estructura, elegimos la cadena más larga. En este caso, sería esta de acá, ¿no? Enumeramos por aquí. Y esto sería, en este carbono y en este carbono están los mismos grupos funcionales, carbono 1, pero como a este lado izquierdo está el sustituyente o este grupo de la acetona, priorizo este lado. 1, 2, 3, 4, 4 y 5. Y el grupo funcional que tiene mayor prioridad aquí, bueno, esto todavía no lo hemos estudiado, ¿no? Pero esto es el grupo carboxílico, ¿no? No se vayan a confundir con alcohol, cetona, no. Aquí el grupo funcional que estamos viendo en esta estructura D es el grupo carboxílico, ¿ya? Que es el COOH, este de aquí. Y siempre va a estar de esa manera, ¿no? El carbonilo y el grupo OH, que este carbono que estamos viendo aquí es este de aquí. Por lo tanto, es el grupo que tiene más peso y esto es el sustituyente que se llama cetona, pero como está como menor jerarquía, esto está como sustituyente y se llama oxo. Así que el nombre será ácido, porque es un ácido carboxílico, donde en el 2 encontramos el oxo, y como es dos grupos carboxílicos de 3, entonces será el pentano dioico. Eso es el nombre de dicha estructura. Esos serían los nombres, Einer. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta la más? clásica. Ahí dice la estructura y su nombre común es isobutil metilcetona en la primera. ¿Qué dice? La estructura A, su nombre común es isobutil, a ver, 1, 2, 3, 4, isobutil metilcetona, sí, eso es correcto, y la UPAC es 4-metilpentado, sí es correcto. ¿Cuál es tu duda ahí, Einer? ¿La nomenclatura común? Sí, sí. Ya. La nomenclatura común es simplemente nombrar a la cetona con los dos grupos funcionales que presenta. Entonces, esto es tu grupo cetona, esto es tu sustituyente que se llama metil y esto es el otro sustituyente que se llama isobutil. Entonces, la nomenclatura común te dice que se nombra en orden alfabético, en este caso primero, isobutil, metil
y el grupo principal que es cetona. Por eso que eso es correcto. Isobutilmetilcetona. Se nombra ambos grupos y con la terminación cetona. ¿Claro? Listo, muy bien, Eina. A ver. A ver, dice la 2 de la pregunta 4 de clase. Debe ser 1-hidroxi para que sea verdadero. Esto es pregunta 5. Esto es pregunta 4. Y el enunciado 2. Aquí estaba viendo en el enunciado. Enunciado 2. Vanilina o vainilina. Se nombra Yupac. Sería entonces aquí tu cadena del benceno carbaldehído, que es este CHO. Esto sería 1 por ser el grupo de mayor peso. Esto sería tu metoxi y esto sería tu hidroxi, ¿cierto? Entonces acá dice el nombre, creo que en la solución está errado, ¿no? Porque sería el nombre en la número 2. Se nombra como, a ver, 2, 3 y 4. ¿Se nombra como 3-metoxi, 4-hidroxibenceno carbaldehído? No, en orden alfabético. Primero 4-hidroxi, 3-metoxi, benceno carbaldehído. Entonces, como le han colocado aquí falso, bueno, sigue siendo falso, ¿no? Porque en realidad la numeración es así. Acá te han dado incorrecto para que sea falso, pero acá la solución está errada, la solución está mal. La solución es 4-hidroxi, 3-metoxi. ¿Ya? Eso, muy bien, Miley. ¿Qué tal? ¿Cómo están con química orgánica? Profesora, Mi- en ese grupo el aldehído no sería el mayor grupo funcional de jerarquía. ¿En donde? ¿En esa vainilina? Y vainillina, eso. Sí. Claro, el aldehído es el de mayor jerarquía, correcto. No Por no eso, se nombraría de uno para abajo. no. Nunca tú enumeras ese grupo CHO fuera del ciclo de benceno, ¿no? Tú comienzas a enumerar de aquí. Este no, este es el grupo CHO ya. Tú comienzas de aquí. No, nunca se comienza de aquí cuando estás al lado del benceno. ¿Ya, Iner? Pero y en compuestos que son cadena abierta, sí. Claro, pues, pero en cadena abierta tú no tienes al benceno, pues sí. Me refiero a Correcto. que tú no puedes empezar en una cadena abierta y luego incorporarte como cadena principal al benceno. Eso es incorrecto, jamás. O cuentas cuando la cadena todo es abierta, como por ejemplo aquí, ¿no? Cuento todo, o elijo a la cadena cerrada, ¿no? Como ciclo principal. Tienes que definir muy bien, pero jamás vas a juntar una cadena lineal abierta con una cerrada como parte de una cadena principal, ¿no? Eso es incorrecto. A ver, Araceli, vamos a analizar esa pregunta de equilibrio. Esa pregunta ya la hemos resuelto, ¿no? 2 veces creo que ya lo he resuelto por aquí. Conocida ya esa pregunta. Creo que la respuesta, si no me equivoco, era la D o era la E. Si no me equivoco. ¿Está? No le he puesto.
Aquí. Ah, no, me estoy confundiendo. ¿Quién se acuerda cuál era la clave de esta respuesta? Ya lo hemos resuelto, ¿no? Por aquí. Dice, al aumentar cierta cantidad de CO2, disminuye la formación de urea. Al aumentar la presión del sistema, se favorece la producción. No recuerdo, era uno de estos dos la respuesta, ¿no? Ah, ya ves, sí es la D. Ah, ya ves, Araceli. Entonces la D es la respuesta. A ver, vamos a analizar entonces, ¿ya? Vamos a analizar. Dice sí. Nos piden la afirmación correcta, ¿no? Al disminuir el amoníaco del sistema, creo que teníamos que ver aquí en el enunciado si es que hay alguna reacción que es exotérmica o endotérmica, ¿no? Porque de eso también depende mucho cuando nosotros observamos la temperatura, por ejemplo acá, ¿no? Si se aumenta la temperatura, entonces necesito saber en cada semirreacción qué está ocurriendo, ¿no? Vamos a ver el enunciado. El 91% de la urea producida se emplea como fertilizante, se aplica de forma directa al suelo y provee nitrógeno a la planta. El proceso a nivel industrial se desarrolló en 1922 llamado el proceso de la urea de Bosch-Meiser. Consiste en dos reacciones de equilibrios principales con conversión incompleta de los reactivos. La primera es una reacción exotérmica. Entonces, si es exotérmica, quiere decir que aquí va a liberarse calor, ¿no? Entonces, aquí va a ser en la primera, este producto más calor, prácticamente, es exotérmica, para formar el carbamato de amonio y la segunda descomposición, obviamente como aquí está el calor, va a necesitar ese calor para que pueda ocurrir la siguiente reacción y por ende es endotérmica. Listo. Entonces, del enunciado hemos analizado que el calor se encuentra aquí. ¿Ya? Ahora sí, analizamos cada uno de los enunciados. Ah, mañana preguntas tú, Einar. Sí, es que mañana tenemos prácticamente clases particulares, ¿no? ¿No, Einar? Ya que no hay muchos estudiantes. Con Einer, Melody y Ana. Los fijos de mañana. Por eso no está, creo, por aquí, ¿no? A veces también creo que está Miley, creo, ¿no? Mañana tenemos consultas a las... ¿A qué hora tenemos mañana consultas académicas? 11, ¿no? 11 de la mañana, eso. Ya, a ver, continuamos. Continuamos. Aquí, enunciado 1. Dice, al disminuir amoníaco, estamos hablando de este reactivo. Cuando nosotros vamos a disminuir aquí los reactantes, ¿no? Dice, favorece la producción de urea. Si nosotros vamos a disminuir esta cantidad de reactivo, quiere decir que el equilibrio va a favorecer hacia este lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo, Araceli? Si disminuye la concentración de amoníaco, lo que va a querer hacer el sistema es aumentar la producción de esos reactantes. Por lo tanto, el equilibrio va a favorecer hacia este lado, lo cual sería falso porque no va a favorecer, como dice acá, la producción de urea. Para que pueda favorecer la producción de urea, tendría que incrementar esto de aquí para que el equilibrio se dirija a este lado derecho. ¿Correcto? Entonces, eso sería falso. Vamos, sí. Donde está el más Q, esa fórmula, no es el carbamato de amonio.
Sí, la urea es esta de acá. Sí. Pero para que tú aumentes la urea, para que tu equilibrio vaya hacia este lado, ¿qué tiene que pasar con este carbamato de amonio? Tiene que aumentar, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Pero tú estás aumentando esto según la respuesta del equilibrio. No. Según la respuesta del equilibrio, al disminuir el amoníaco, él va hacia la izquierda. No serían reacciones independientes, ¿no, Miss? No, hija, todo está enlazado. Si este aumenta, va a tener una reacción contra él y va a tener una reacción contra él. Entonces, por eso te decía, depende qué es lo que te pregunta, ahí tú tienes que enfocar el análisis. Sí, Miss, ¿Sí? sí entendí. Ya, Gracias. listo. Ahora, letra B, dice así. Al incrementar cierto volumen de agua, entonces aquí tenemos el agua, ¿no? La reacción va hacia la derecha, o sea que va hacia la derecha. Si tú aumentas el volumen del agua, estás aumentando la cantidad de agua, entonces, ¿qué va a pasar con esa reacción? ¿Se va a desplazar hacia la derecha el equilibrio, Araceli? No, no. No, va a ir hacia la izquierda, ¿verdad? Porque siempre vemos el lado opuesto porque buscamos el equilibrio, así que este enunciado también es falso. Dice Miss, lo siguiente, sí, disculpe, en la B yo había marcado como respuesta correcta porque ya que dice que aumenta el volumen de agua, al aumentar el volumen también aumenta los moles, las moles, ¿o no? ¿O ya, estoy...? ya, pero tú aumentas, o sea, aumentas las moles. ¿Qué vas a buscar del sistema? Ya que hay más moles en el lado derecho, que sería la urea y el agua, y el carbamato de amonio tendría solamente uno, y por eso va hacia la derecha, por eso yo marqué la B. Para comenzar, el carbamato de amonio como la urea son sólidos, Araceli. Tú no puedes analizar sólidos en número de moles. Las moles solo se analizan cuando son sistemas gaseosos. Pero igual iría hacia la derecha porque agua sí es gaseoso y solo presenta un mol, y ya que carbamato no presenta ni un mol, entonces, ¿iría a la derecha o no? No, porque tú estás incrementando el volumen, estás aumentando el número de moles. Entonces, ¿cómo reacciona el principio de Lich-Atelier? Te dice, ¿tú aumentas y sigues aumentando o buscas disminuir? Disminuir. Entonces no tienes por qué irte a la derecha, tienes que irte por el contrario hacia donde no haya, hacia donde el número de moles sea menor. Y en este caso tú en la derecha tienes una mol del agua y hacia la izquierda no tienes prácticamente nada si analizamos con número de moles, porque el sólido no cuenta. Entonces ni el sólido de carbamato ni este urea cuentan. Entonces tú tienes aquí en los productos una mol y tienes 0 moles en los reactantes. Entonces, según el principio de Lich-Atelier, si tú aumentas el número de moles, tú tienes que buscar disminuir ese número de moles, ¿no? Al igual que la concentración. ¿Para qué? Para mantener o para alcanzar nuevamente ese equilibrio. Entonces, por esa razón, el equilibrio se tiene que dirigir hacia la izquierda. Si tú continúas yendo hacia la derecha, lo que estás haciendo es seguir desequilibrando el sistema. Ah, sí, sí entendí, gracias. Ya, perfecto. Entonces, eso es falso. Letra D, ¿qué dice? No favorece la formación de urea si se aumenta la temperatura, ¿no? Si nosotros aumentamos la temperatura, o sea, estás aumentando a este lado, estás aumentando en esta sección. Y como quiero analizar con la urea, entonces me voy a concentrar en este equilibrio. Si yo aumento aquí la temperatura, entonces, ¿hacia dónde va a favorecer ese equilibrio? Favorece hacia la derecha, que sería la formación de la urea. ¿Estamos de acuerdo, Araceli, aquí? Si aumentas la temperatura,
tu equilibrio busca disminuir la temperatura. Y como aquí está tu calor, tú tendrías que dirigirte hacia el lado derecho. ¿Estamos de acuerdo? Sobre eso de la alternativa, el calor está a la izquierda entonces. El calor está aquí, exactamente aquí. Entonces ¿Sería nuestro izquierda? equilibrio que estamos analizando es aquí con la urea. Porque no Ah, tiene sentido que yo analice aquí, porque esto no me va a dar respuesta en relación a la urea. ¿Me dejo entender? sí, 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 Miss. Entonces, al aumentar aquí la temperatura, el sistema busca disminuir la temperatura. Entonces voy donde no hay calor y eso significa que tiene favor hacia la derecha, lo cual va a implicar un aumento de urea. Y acá dice, no favorece la formación de urea. Falso, porque sí estaría favoreciendo a aumentar esa concentración de urea. ¿Correcto? Sí, Miss. Ya, muy bien. Luego dice en la letra D, al aumentar la presión del sistema, se favorece la producción de urea. Aquí, como ya habíamos mencionado, ¿no? Trabajamos teniendo en cuenta quiénes son sistemas gaseosos, porque cuando tú quieres analizar la presión, tú solo consideras sistemas gaseosos, ¿no? Entonces aquí prácticamente el carbamato de amonio, como es sólido, ya ni participa de la reacción. Entonces, ¿quiénes van a participar? Tenemos aquí que van a variar la presión hacia este lado izquierdo, 2 moles de amoníaco con 1 mol de dióxido de carbono, que en total son 3 moles, y tenemos aquí 1 mol de gaseoso del agua, que estaría favoreciendo hacia este lado derecho, lo cual implicaría un aumento en la producción de urea. Entonces, al aumentar la presión, nosotros, según el principio de Le Chatelier, se buscaría disminuir la presión porque es lo contrario. ¿Y dónde vamos a encontrar menor presión? Donde hay menor número de moles. Aquí tenemos 3 moles y aquí tenemos 1 mol. Entonces eso quiere decir que el equilibrio aquí estaría favoreciendo hacia el lado derecho, lo cual indica que estaría aumentando la producción de urea, ¿no? Entonces esto sería verdadero. Al aumentar cierta cantidad de CO2, o sea que cuando tú aumentas aquí los reactantes, disminuye la formación de urea. Si tú aumentas la concentración de CO2, ¿qué va a pasar con este componente? Va a aumentar por el principio de Le Chatelier. Y al aumentar esto, que es un reactivo, cuando analizo aquí en esta otra semirreacción del equilibrio, entonces mi reacción va a ser que aumente la producción de urea. Y acá dice que disminuye, entonces este enunciado sería falso. ¿Me entendiste, Araceli, el último? Miss, al aumentar el CO2, aumenta el carbamato. Así es, Y si aumenta el carbamato, aumenta el urea. así es. Ay. Pero no iría ¿está a favor de lo que dice Le Chatelier? Esa parte no entendí. ¿Cómo así? No te entendí. Es decir, porque yo pienso que aumentar CO2 disminuye lo que es la derecha, ¿no? ¿O no es así? Al aumentar CO2, Que es disminuye. izquierda, Ajá. aumentaría lo que es derecha. Al aumentar lo que es izquierda, disminuiría lo que es... Jamás disminuye nada, hija. En concentración jamás disminuye. Nunca te pongas a analizar en concentración que disminuye. Tú solamente analizas en disminuir temperaturas, presiones y bueno, y volumen, que es prácticamente la inversa de la presión. Pero en concentraciones tú nunca disminuyes, tú siempre analizas los aumentos. Si aumenta lo demás, ¿cierto? Si tú aumentas esto, ¿no? Es como que tu balancita, estás aumentando. Para que puedas equilibrar, ¿qué tiene que pasar? Aumentar el otro, ¿verdad?
Sí. Ya, entonces estaría ocurriendo como respuesta aumentar esto. Te olvidas de esto. Ahora estás aumentando esto porque esto es la reacción de la condición inicial. Si tú aumentas ahora esto, ¿qué va a pasar con esto para que se equilibre? También debe aumentar. Ahí está la respuesta. Ah, Eso. ¿Ya? sí, sí, me sí entendí todo. Muchas gracias. Listo, Araceli. Con mucho gusto. A ver, Einer, un ejemplo de un aldehído en cadena abierta cuando usamos el carbaldehído. ¿Cuándo usas este Einer? Cuando tienes tres grupos CHOA más. Esa es la única forma de usar el término de carbaldehído. Y cuando tienes el grupo del anillo de benceno. En esos casos, ¿no? Bueno, en cadenas abiertas cuando tienes tres grupos CHO, por ejemplo, así. Entonces, ahí imposible, no, sí se ve, ahí sí se ve, ¿no? Ahí imposible, Einer, que tú enumeres, ¿no? O que el CHO sea parte de la cadena principal. No se puede. Entonces, la única opción es que esto sea tu cadena principal y coloques el nombre de los tricarbaldehídos. ¿Ya? Esa es la única forma que Mira, tú vas a encontrar el carbaldehído. y eso vi también, pero cuando no estén en dos aldehídos, tengo que nombrarlo a partir del carbono del aldehído, ¿no? Cuando son dos nada más. Dos o uno, claro. Por ejemplo, si no Claro, hubiera cuando dos. es dos o uno, ahí no hay problema. Ahí prioriza el grupo choque, siempre va a estar en el primer carbono. Así Sí, es. pero tendría que nombrarlo a partir del carbono del aldehído, ¿o no? Claro, Sí. ahí lo cuentas, claro. En el grupo uno o 2, ahí cuentas ese cho. 1, 2, 3, ¿no? Y si hay otro cho, 4. Ahí sí cuentas. Solo en el caso cuando hay 3, ahí no se cuenta. Y creo mis hijos de benceno más, cuando es benceno, cuando Claro, está como benceno, que diga. igualito, pues, hijo, ¿no? Así. Benceno carbaldehído. Ahí no cuentas este carbón. Empiezas a contar de aquí. ¿Correcto? Miss, cuando me coloquen cualquier grupo funcional con el benceno, siempre se empieza del primer carbono del benceno, donde está el grupo funcional, ¿cierto? Dependiendo cómo vas a nombrar, dependiendo si vas a usar la nomenclatura sistemática o si vas a utilizar la nomenclatura común. Si vas a No, usar me refiero a que nunca contamos como primer carbono al que sea parte del grupo funcional. no, eso es lo que le explicaba a Einer. Nunca cuenten esto, 1, 2, no, eso es incorrecto, jamás, Ya siempre nunca se puede. empezamos el carbono del benceno, entonces. Defines tu ciclo como principal o por ahí una lineal, ¿no? Pero nunca la lineal con el benceno o con un ciclo. No, no, eso no es posible. Ya, Miss. Mis tienen que ser tres del mismo grupo funcional para que se cumpla Para esto. que nombres como carbaldehído, sí, Melody. Para nombrarlo como En, carbaldehído, sí. en lo primero que puso, que también se cumplía con el ácido carboxílico, se tiene que poner así como que todo lineal, ¿no? O sea, como que transformamos El, la cadena más el, larga. el aldehído y el carboxílico es la misma, Ujú. ¿no? Con los tres grupos, así es. En el carboxílico va a ser tricarboxílico, ¿no? Y acá va a ser tricarbaldehído. Son los dos únicos, ¿no? Los demás sí, no hay problema. Trioles, dioles. Pero, o sea, si ese CHO que usted puso en la cadena del benceno hubiera algo más hacia un costado, ya no se tomaría en cuenta la parte del benceno, ¿no? ¿Con otro sustituyente te refieres? Algo parecido a lo que le envié, más o menos.
Recién estoy viendo, a ver, un ratito, estoy viendo acá que tenemos la pregunta de Milei. Voy a explicar la 3 de la 8 de clase. Vamos a ver la 8 de clase. Ahorita veo después tuyo, ya me lo di, está más abajo tu consulta. Ya, a ver, Milei, la pregunta 8, el enunciado 3, más que todo es teorías, ¿no? Es teoría sobre la formación de los ésteres, ¿no? Entonces, en realidad este enunciado debió estar todavía en la próxima semana, pero no sé qué hace por aquí. No hemos hecho todavía ese tema esa semana, ¿no? Pero ¿en qué consiste? Algo así para que puedas más o menos entender. Esto es un grupo de un alcohol, ¿no? Ya todos conocen el grupo OH que corresponde al alcohol. Y lo que tenemos aquí efectivamente son alcoholes, ¿no? Específicamente aquí eso es un triol, un poliol, conocido como glicerol. Y aquí también son alcoholes, ¿no? Este es un alcohol. Es un poliol, ¿no? ¿Tiene cuántos grupos alcohol? 6 grupos OH, conocidos como el sorbitol. Entonces, nos dice en la pregunta 3, ¿ambos compuestos son capaces de formar ésteres con los ácidos? Los ácidos, que también vamos a ver recién la próxima semana, se refiere a los ácidos carboxílicos, ¿no? Y los ácidos carboxílicos tienen la forma RCOOH. Entonces, cuando se junta un alcohol, que es el grupo OH, voy a colocar aquí un R de color azulito para que distingan. Cuando este hidrógeno sale, entra este R' aquí, a ese enlace, ¿no? Y el producto que se va a tener de una reacción de un alcohol con un ácido carboxílico es efectivamente un éster. Todo es igualito acá. R, C, O, y ahí es donde entra ese otro R'. Y esto es el grupo funcional de los ésteres, ¿no? Y aquí el otro compuesto que va a formar es el OH con ese hidrógeno, que es el agua. Entonces, los alcoholes con los ácidos carboxílicos forman los ésteres más agua, ¿no? Entonces, esto es más que todo teoría que se tendría que resolver con el tema de la siguiente clase, ¿no? Pero sí, los alcoholes son reactantes para la formación de los ésteres. A eso se refiere mi ley, ¿ok? Por lo tanto, ese enunciado 3 es verdadero. Si ahí me preguntan qué tipo de reacción es, eso sería por eliminación, ¿cierto? No, esa reacción tiene un nombre específico, se llama reacción de esterificación. Ah, no tiene que ver con al formarse agua no necesariamente va a ser eliminación entonces. No, porque ahí tú puedes decir, ahí hay una sustitución porque el R está ingresando, ¿no? Entonces tiene un nombre específico que se llama reacción de esterificación, porque justamente es para formar ésteres, ¿no? Ese es el nombre de esa reacción. Ya tiene su nombre esa reacción. Reacción de esterificación se llama. Ah, ya, Miss. Ver Melody, ahora sí, tenemos aquí. El primero, Melody, eso es fenilmetilcetona, ¿no? El segundo es un compuesto conocido, ¿no? ¿Ya has hecho química, Melody, o no has hecho química todavía? El benceno con S-metoxi tiene su nombre. A ver, ¿cómo se llama esa estructura? Los que ya han llevado química el día de hoy.
Mm, ¿Cómo así, Einer? ¿Qué clase quieres que realicemos? ¿De cómo hacer, cómo dibujar? ¿Dibujar estructuras? A mí es como ver cómo hacen las reacciones, pero en las estructuras. Por ejemplo, ahí están las sacarosas, creo, los glúcidos, y cómo ver cómo le está añadiendo hidrógeno, cómo se oxida, cómo se reduce directamente de la estructura. Ah, hay Usted lo hizo, muchos. usted lo ¿Cómo? hizo así de frente. Usted lo hizo de frente RH con RCOH y sí, así de como usted ya sabe, pero en la estructura yo quisiera saber. Ahí está un furano, creo, arriba. Furano. ¿Aquí? No, aquí no tenemos furano. No, arriba, hay glucosas arriba. En la pregunta 7 creo que preguntan eso. Hay pura Estos estructura. son carbohidratos. Y acá a ustedes no les van a preguntar nada de reacciones, porque para que ustedes sepan cómo ocurre una reacción, ustedes necesitan saber mucha teoría de las propiedades de Markovnikov, propiedades Markovnikov inversa, ¿no? Hay muchas teorías que ustedes no conocen, ¿no? Nivel pre no da para enseñar esas teorías para que ustedes comprendan dónde entra, por ejemplo, un sustituyente, ¿no? En este caso, como yo he colocado aquí, coloco de frente el producto general que vamos a obtener, ¿no? Pero si uno, por ejemplo, dice, a ver, ¿cuál es el criterio para yo, por ejemplo, en este carbono, ¿no? Incorporar un grupo? Entonces hay reglas que ustedes tienen que saber. Inclusive hay reglas que te dicen, dependiendo si el carbono es primario, el carbono es secundario, tienen que saber que los carbonos terciarios son los que tienen menos estabilidad, ¿no? Entonces hay un montón de teoría que ustedes no conocen todavía y que no podrían analizarlos. Eso se llaman mecanismos de reacción, ¿no? Y ustedes todavía no están para poder comprender porque les faltaría bastante base, ¿no? O sea, acá no me da, por ejemplo, ay, quiero abrir una pestaña aquí. Pero vamos a ver si me dejo por aquí. Miren, acá vamos a ver. Sí, están viendo lo que estoy escribiendo, mecanismos de reacción. Entonces, en química orgánica es un mundo, ¿no? Inclusive ni siquiera en el internet así nomás no se encuentra. Mecanismos de reacción y tienen que ser específicos, ¿no? Por ejemplo, a ver, todo lo que encontramos aquí generalmente son de nivel pre, ¿no? Para que es algo práctico, ingresa aquí, sale aquí, pero aquí, por ejemplo, aquí más o menos, por ejemplo, a eso me refiero. Aquí, por ejemplo, ustedes están viendo los electrones libres que tiene el oxígeno, ¿no? No sé si logran observar. Entonces, inclusive en los mecanismos de reacción, dependiendo del catalizador, dependiendo del reactivo, ustedes comienzan a atacar. ¿Dónde ataca? ¿Dónde va a entrar? En el par de electrones del oxígeno, en el par de electrones del nitrógeno. ¿Por qué? Ahí ya tienen que analizar electronegatividades. Hay radicales que son más estables, ¿no? Por ejemplo, los carbonos que tienen un electrón, los carbonos que son primarios, secundarios, terciarios, quién es más estable para que pueda ingresar, ¿no? Entonces hay un montón de teoría que uno tiene que considerar, tiene que saber para poder realizar los mecanismos de reacción. No, lo que nosotros vemos, por ejemplo, lo que yo coloco o ven en las diapositivas o aquí en el internet es algo sencillo. Es que es nivel pre. Tú colocas aquí porque ya tiene que entrar aquí para que pueda aumentar la reacción de adición, para que se pueda formar la reacción de sustitución. Pero en realidad los mecanismos, ¿no? Los mecanismos aquí, por ejemplo, ¿no? Esto me parece que es un mecanismo de una reacción, creo, ¿no? Ahí, por ejemplo, acá, ¿no? Ven el oxígeno con sus pares de electrones libres, ahí uno tiene que analizar la carga. Aquí ingresa el carbono. Esto es algo bien básico, por ejemplo, ¿no? Un mecanismo bien facilito.
Los mecanismos son, dependiendo el compuesto que se tiene, ¿no? Hay bastantes. Por ejemplo, uno pone acá las reglas de Markovnikov, lo que les decía, ¿no? Markovnikov en química orgánica, ¿no? Ejemplos de la regla de Markovnikov. Entonces, aquí, por ejemplo, debe ser el carbono de doble enlace con átomos. Creo que esto de acá no se ve. Entonces, cuando uno tiene... Ya, dale con arrocito. No. No, ahí hay hamburguesas también. Ya, aquí, a ver, por ejemplo, esta regla que les comento, ¿no? Cuando ustedes tienen la formación de un doble enlace, hay un carbono que es más estable, otro que es menos estable. Por ejemplo, este carbono que ustedes ven aquí, ¿no? Este carbono no es carbono primario ni secundario, pero este carbono que están viendo aquí, sí, esto es un carbono que es primario. Entonces, cuando uno analiza, por ejemplo, ¿dónde va a entrar el bromo? ¿El bromo va a entrar a este carbono o va a entrar a este carbono? Entonces, según la regla de Markovnikov, nos dice que el bromo tiene que ingresar al carbono que es primario. Mientras el carbono sea secundario o terciario, el carbono va a ser más aceptable para que pueda ingresar esa sustancia, ¿no? Entonces, por esa razón es que aquí entra el bromo y se forma una reacción, tenemos una reacción de adición, ¿no? Pero eso nosotros no vemos, pues chicos, porque ustedes necesitan entender qué es la regla de Markovnikov, qué es la regla de Markovnikov invertida, y así hay muchas otras reglas, ¿no? Entonces, por eso ustedes mecanismos no se trabaja, y en la universidad sí. En la universidad, cuando estén ustedes que van, todos los que van a medicina, ahí sí prepárense y se acordarán de mí cuando lleven mecanismos de reacción en química orgánica, porque eso lo van a llevar en química orgánica. No se lleva en ningún otro curso más que química orgánica. No sé si lo llevarán en 1, 2, 3. En el caso de nosotros, por ejemplo, que somos químicos puros, nosotros llevamos en química orgánica 4, ¿no? Entonces, no sé, en el caso en la rama de medicina, ¿no? Su currícula, no sé en qué química orgánica llevarán todo lo que es mecanismo. Entonces, ahí sí te vas a desplazar, te vas a desplayar haciendo tus mecanismos de reacción para aquí, el electrón, el carbanión primario, el carbanión secundario y todo lo que existe en química orgánica, ¿no? Entonces, hay un montón de libros de química orgánica. Si quieres ir buscando un poco más, ahí te recomiendo este libro yo le llamo la Biblia de química orgánica. ¿Cómo se llama este? Cariño, ahí en el cuarto, donde están todos los libros, hay un libro crema grueso, grandote. Tráeme ese libro, por favor. Voy a ver cuál es el nombre de ese libro, no recuerdo. Pero ahí los que quieren leer un poquito más pueden ver. Dime, Cintia, te escucho. A su criterio, química orgánica, así como usted nos comenta cuando se hace ya en universidad, ¿es más memoria? En realidad sí, Cintia. Una que otra cosa, la química orgánica básica que ustedes van a llevarlo en la universidad, que es lo que nosotros, por ejemplo, ahorita estudiamos, ¿no? Alcanos, alquenos, carboxílicos, aldehídos, ustedes también van a llevar eso, solo que van a llevar un poquito más avanzado, con cadenas más largas, más grandes, más complejas, y así como ustedes están viendo que necesitan aprender los prefijos, necesitan aprender, ¿no? Los sufijos, no, ustedes necesitan aprender las reglas, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, ustedes necesitan saber las reglas, ¿no? De cabeza para que puedan aplicar los mecanismos, ¿no? Entonces, en realidad es una mezcla de un poco de memoria para que puedan aplicar cómo ocurren las reacciones químicas y ahí pensar, ¿no? No sé qué tan alto sea el nivel de medicina, para serles sincero, no sé, ya ustedes cuando ingresen ya ahí, ya seguro yo estaré por Perú, ya, porque ya yo voy a regresar de acá a poco también, y ya ustedes seguro van a ser cachimbos, ahí me dicen, profesora, estoy volando, SOS, para saber
cómo más o menos qué cosa es lo que les enseñan, ¿no? Al menos en química sí, en química pura nos hacen volar, nos hacen sufrir. Para que tengan una idea, el profesor de química orgánica decía, mañana es el examen. El examen comienza a las 4 de la tarde. ¿A qué hora termina? No, no importa, chicos. Si quieren, quédense hasta las 5, 6, 7, 8, 9, 10 de la noche, ¿no? Pueden usar internet, pueden usar libros, pueden usar todo lo que quieran, pueden usar inclusive sus cuadernos. Entonces, ¿y cuántas preguntas nos ponían? 2 preguntas nada más, ¿no? 2 preguntas. Este libro que tengo aquí, esto es el Morrison, ¿no? Este es el libro de Morrison, es un libro muy bonito, es base para química orgánica, ¿no? Básico para química orgánica. Había otro libro también, no recuerdo, que es aún más grueso que este de acá. Este tiene ¿cuántas páginas? Miren, este tiene 1000, con todo y su índice, 1500 páginas. Miss, ¿nos puede mostrar con su cámara? Porque no puedo ver, o soy la única que no puede ver. A ver, voy a abrir mi cámara. Miren aquí. ¿Sí pueden ver ahora sí? Ve, ese es el libro. Entonces, por ejemplo, es que no se ve el brillo acá. Por ejemplo, esto, aquí les voy a mostrar un mecanismo de reacción, ya un mecanismo de reacción para que tengan una idea cómo ocurren las reacciones. Este libro es un poco básico, en realidad, es muy bonito. A ver, vamos a ver. Miren, por ejemplo, aquí hay estructuras, espérense, voy a buscar una. Para mañana, bueno, es que mañana no se conectan mucho, ¿no? Para la siguiente clase que también vamos a continuar con orgánica, ahí tengo un montón de libros yo de química, bueno, yo soy química, ¿no? Ahí tengo un montón de libros de todo, de analítica, de orgánica, de fisicoquímica, entonces, aquí no especifica mucho porque es como les dije un libro básico, pero más o menos, por acá. No sé si ustedes logran observar las reacciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una reacción pequeñita, ¿no? No se ve muy bien, ¿no? Es una reacción pequeña. Y así encontramos diferentes mecanismos. Ese es el grosor del libro, chicos. Este es el famoso libro Morrison de química orgánica. Sorteo, dice. Cuando llegue a Perú, ahí tengo un montón de libros, en realidad inclusive que son de mío de la universidad, ¿no? De que no uso. De repente a ustedes sí les pueden servir porque tengo libros de matrices, ¿no? Libros de cálculo diferencial. Los de química, difícil que sortee, pero sí puedo sortear también, porque por ahí hay libros que tal vez no los utilice, pero ustedes también les pueda ayudar, ¿no? Entonces ahí, para los que me siguen en mi canal, exclusivo para los que están en mi canal. Cuando llegue a un K, no es justo, Aina, ya vamos a llegar a un K. Cuando lleguemos a un K hemos dicho que vamos a hacer una clase en vivo, ¿no? Otra clase en vivo, así que van eligiendo ahí el tema que quieren que se dicte, ¿no? Ya vamos a ver cuando me dicen, profesora, ya ingresé, entonces ahí vamos a ver qué libros por ahí tenemos para poder regalarles, ¿no? Sortearlos ahí. Hacemos un en vivo, una clase y con todos los que asisten a la clase, ahí sorteamos el libro, ¿no? Así, chicos. Entonces, química orgánica es muy complejo en realidad, es bastante amplio, ¿no? Es bastante amplio. Por eso que nosotros nos centramos solamente en la parte básica, ¿no? Mira, aquí es A, aquí es B, entonces tú concéntrate en eso, ¿no? Eso es lo que vas a tener. No me preguntes por qué entra este carbono acá, créeme nada más, eso es ahorita. Ya cuando estés en la universidad, ahí sí, vas a analizar. El doble enlace, tienes 2 carbonos unidos por un doble enlace. ¿Dónde va a entrar esa reacción de halogenación?
tengo que analizar si este carbono es primario, si es secundario, si es terciario, porque existen, ¿no? Existen reglas que te van a permitir saber dónde va a ingresar ese sustituyente. ¿Ya? Eso es, chicos. No sé, ¿tienen más preguntas, más dudas? Yo sigo acá de fiesta. Fue su cumpleaños de Ivanovich. Hicimos fiesta, por eso está todo así. No he retirado todavía. Miss, yo le coloqué ahí en el chat un ejercicio donde me trabé un poco en las proposiciones 3 y 4. A ver. Ya, creo que era de la celda, de las celdas galvánicas, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué tenemos aquí? A ver, pregunta número, dice 90. ¿En la número qué? ¿En la número 3 y 4? Sí, Miss, la proposición 3 y 4. El siguiente esquema se muestra lo equivalente a 20 pan en relación a lo señalado determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Ya, eso es la electrólisis del agua, ¿verdad? Entonces, al tener la electrólisis del agua, tú vas a tener producción de hidrógeno y producción de oxígeno. De acuerdo al número de electrones transferidos, ¿quieres que te dé unas pautas o quieres que lo resolvamos? ¿O vas a intentarlo? La 4 sí lo puede resolver y de la 3 solo unas pautas, porque la 3 sí lo logro comprender mejor. Ya, entonces, pero a ver, la 4 ¿qué dice? La masa en gramos de oxígeno e hidrógeno liberada es 120, 160 y 120 y 20, perdón, respectivamente. ¿Qué tienes de información aquí? Tienes los Faraday. Pero si tú tienes, hija, claro, la ecuación 3, la 4 sale de frente, porque tú tienes las reacciones del agua, ¿cierto? Donde vas a producir oxígeno e hidrógeno y tú vas a saber cuál es la cantidad de moles que se están produciendo a partir de esos 20 equivalentes. En la reacción del agua, en la electrólisis del agua, tú vas a tener la producción de hidrógeno y oxígeno y vas a poder ver cuántos electrones se están transfiriendo para que ocurra dicho proceso electrolítico. Y tú sabes que por cada mol de electrones, eso es un Faraday, ¿cierto? Los cuales te va a permitir determinar cuántos equivalentes tú tienes de esa sustancia. Recuerda que por cada una mol de electrones, por cada mol de electrones tú tienes un Faraday y un Faraday es 96.500 Coulomb. Entonces, como acá tú tienes 20 equivalentes, puedes determinar cuánto es esa carga y al determinar cuánto es esa carga, tú vas a saber cuántas moles tienes de hidrógeno y de oxígeno. Y al determinar esa cantidad de hidrógeno y oxígeno por la masa molar, tú ya puedes saber cuánto es la masa que tienes respectivamente, ¿no? Porque el número de moles es igual a la masa multiplicado por la masa molar. Esa es la idea que tienes que seguir, ¿dónde estás? Cintia, para resolver esa pregunta de electrólisis. Miss, he estado también tratando de entender el solucionario y sigue los pasos que usted dice, pero ahí yo también he tratado de resolverlo como usted dice. Esa pregunta me parece que ya lo hemos visto y me parece que esa pregunta tiene falla, ¿no? Si no me equivoco. No es un examen de admisión, no sé. Me parece que, no sé si sea la misma pregunta, pero me parece que ya esa pregunta también ya la hemos revisado y si no, déjalo ahí. Mañana te vas a poder conectar, Cintia. Déjame ahí, mañana lo resuelvo, veo si es que es esa pregunta que tiene falla, porque había una que tenía falla, que no, creo que la coma, algún valor se habían omitido, ¿ya? Entonces ahí nomás déjalo, está en el chat, ahí yo lo voy a ver, ¿ya? Igual intentas con esa misma idea que te he dicho. Ya. ¿Ya?
A ver, ¿qué más tenemos por acá? La 4 de los propuestos, la 2 de propuestos. A ver, vamos a ver. La 2 de propuestos. La 1, la 2 de propuestos. ¿Esta de acá no habíamos resuelto? Creo que sí. Ahí está. Miley, esa es tu duda en el enunciado 4. Ah, ya ves. Estabas distraída, Miley. Estabas distraída. A ver, ¿qué dice en esa pregunta? Te dice una mol de enlace pi-carbono-carbono, para que ocurra esa reacción de adición son 2 gramos de hidrógeno, como habíamos indicado aquí, en ese enlace de tipo pi, ¿no? Que es un doble enlace. En un doble enlace, para poder saturar, para que ocurra esa reacción de adición, se necesitaba efectivamente una mol de hidrógeno, ¿no? Y al necesitarse una mol de hidrógeno, estamos hablando de 2 gramos de hidrógeno. Por eso ese enunciado sería verdadero. ¿Ya, Miley? A ver, Einer, la pregunta 7 de clase. Quiero borrar esto de aquí. Pregunta 7 de clase. ¿Qué tenemos en la pregunta 7 de clase? En esa pregunta, ¿qué es anómero? En alguna dice anómero. Ah, es verdadero, pero ¿qué es anómero? O lo del anómero lo cambia todo. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¡Wow! ¿Tan grande es esa pregunta? ¿Todo esto es la pregunta o ya me pasé? ¡Wow! Ustedes van a llegar asustados con bioquímica, ¿no? A ver, en estos compuestos que son los carbohidratos, ¿no? Hemos hablado de los monosacáridos, de los disacáridos y de los polisacáridos, ¿correcto? Hasta ahí estamos bien, ¿no? Los monosacáridos, como ya habíamos mencionado, son estructuras conformadas por cadenas abiertas o cerradas de 5 o 6 carbonos. Entonces, cuando nosotros hablamos de los isómeros, de monosacáridos, a eso es lo que se designa o se conoce como los anómeros, ¿ya? Entonces, en este caso, en la pregunta 7 dice, a diario consumimos alimentos los cuales contienen polisacáridos y oligosacáridos, principalmente en nuestro cuerpo, como almidón, amilosa, amilopeptido. Se convierten en disacáridos y posteriormente en monosacáridos mediante la hidrólisis que ocurre en el metabolismo, ¿no? Mientras que la celulosa, la fibra, no podemos metabolizarla y solo llena el tubo digestivo, ¿no? Podemos metabolizar los enlaces alfa o glicosídico, mientras que no podemos los beta o glicosídicos, ¿no? Entonces aquí más que todo ya es por las estructuras, ¿no? Que tienen estos compuestos para lo que puede ocurrir ese metabolismo, ¿no? Químicamente los oligo y los polisacáridos son acetales o cetales y a continuación se muestran las estructuras de algunos mencionados. Disacáridos, ahí está, ahí tenemos 2 monosacáridos. Tiene glucosa, ok, este disacárido está formado por la glucosa. A ver, ¿qué tenemos acá? Unidad de glucosa, unidad de glucosa para que se forme la maltosa, y todos estos son disacáridos, ¿no?
La posición, el orden de esos grupos nos va a indicar si es que son alfa, beta, de cómo se encuentran esos grupos hidroxilados o los grupos de esos monosacáridos, ¿ya? Entonces, todos estos son ejemplos de disacáridos, ¿no? Glucosa y fructosa, la sacarosa, la galactosa con la glucosa, la lactosa, son ejemplos de disacáridos. Y estos son polisacáridos, estructuras grandes, otro polisacárido, estructura de la celulosa. Ya, entonces, ¿qué te dice en el enunciado? La diferencia entre maltosa y celobiosa está en el tipo de enlace y el tipo de anómero. ¿Ya? ¿Dónde es? Aquí está Yo solo tu... creo que era ¿Cómo? número, sí. Yo ¿Ya solo está quería claro? saber qué era. Sí, solo quería saber eso, qué era número. Anómeros son los isómeros de los monosacáridos, ¿no? A eso se refiere. Cuando tú tienes monosacáridos que son isómeros, entonces decimos a ellos que son anómeros. ¿Sí? Eso es. De ahí todo está bien entonces, ¿no, Iner? De ahí todo claro. Sí, todo claro. Ya, listo. Estructuras, carbohidratos, las fibras. This is for me. No tiene papa. Profesor, ¿y pues, no sabrá esto? ¿No Dime, sabrá Iner. cómo se forma la estructura? Y ¿Cómo qué? cómo se forma la estructura. Yo soy muy avaricioso. Sí, Ah, creo que ¿cómo se se... forma de uno, sí, de 1, la- beta 1,4, algo así, creo que una vez vi en biología. Pero no es complicado. Vamos al YouTube y YouTube debe decir mecanismo de la formación de los carbohidratos, me imagino. ¿Quieres saber de los disacáridos? ¿De los polisacáridos? Sí, A ver, vamos a ver. Yo no sé cómo se forman, Eider, ¿no? Yo puedo analizar y estudiar los mecanismos, pero así directamente, vamos a ver cómo ocurre. A ver, formación de los disacáridos, ¿no? De los disacáridos. Vamos a ver si es que hay alguna forma estructural. Aquí, por ejemplo, hay creo una estructuras en 3D. Ah, no. O sea, igual. Oh, les dicen de manera igual, o sea, tipo pre nomás, que se une mediante ese enlace glucosídico, no, no hay más. Es el nivel pre igual, ¿no? Me imagino que tú quieres saber el mecanismo, ¿no, Einer? ¿O querías saber cómo se juntan estos dos monosacáridos? cómo se juntan. Ujú. ¿El mecanismo o lo que estás viendo en la estructura, en la imagen? No, no, cómo se juntan. Ah, ¿cómo se junta? Ah, es simple, como la reacción indica acá, pues, hijos. Esto de aquí es un monosacárido, ¿cierto? Esto es otro monosacárido. Si a eso te refieres, no sé si eso es lo que estabas preguntando. Entonces, estos monosacáridos, ¿dónde está aquí? Aquí se ven los monosacáridos iniciales. Aquí. Entonces, esto es un grupo H. Esto es otro grupo H, polihidroxilados. Entonces, ahí es donde se forma justamente ese enlace para que tú puedas tener ese enlace glucosídico, ¿no? Entonces, acá se libera ese hidrógeno de cada uno de los monómeros y ahí es donde se forma ese enlace. Eso ocurre, o eso es lo que nosotros sabemos cómo es que se forma
el disacárido, de una manera muy práctica y sencilla. Ahora, ¿cómo ocurre en la vida real, no? ¿Cómo realmente ocurre esa estructura o esa síntesis? Ya obviamente es mucho más compleja, ¿no? Porque tiene que verse medio, tiene que verse muchos otros componentes. Pero así, tal cual, por ejemplo, igual cuando forman proteínas, ¿no? Cuando ustedes forman proteínas en la formación de los enlaces peptídicos. Entonces, por ejemplo, la formación de proteínas, ustedes solo necesitan un grupo carbonilo y un grupo amino, ¿no? Formación de proteínas, por ejemplo. Entonces, juntan dos aminoácidos, formación de proteínas, ¿no? Que son los enlaces, por ejemplo, peptídicos. Aquí, ¿no? Por ejemplo, acá en este videito se ve, creo, o aquí. Por ejemplo, aquí el CO2, ¿no? El CO, el carbonilo, no, esto es el NHO, sí, el grupo carbonilo, que es ese de acá, y el grupo NH. Entonces, cuando estos se juntan, por ejemplo, en el caso de estos dos aminoácidos, ahí se forma el enlace peptídico, que es el grupo carbonilo con el grupo amino. Entonces, simplemente ocurre lo mismo en la formación de los disacáridos, ¿no? Ustedes tienen aquí los monosacáridos que son hidroxilados, tienen el grupo OH y al enlazarse ese grupo OH, el oxígeno y el otro oxígeno se enlazan aquí y eso es lo que se estarían formando los disacáridos. Y de la misma forma se van a obtener los polisacáridos, ¿no? Ahí es donde se va a llevar todo. Por eso tenemos aquí ese enlace glucosídico, ¿no? Profesor, ¿y Eso es, cómo se ¿cómo enumera qué? eso? Ese hexágono. ¿A partir de qué lado como podría Ah, nombrar algo así? claro, es que lo que pasa es que acá tú tienes que observar el grupo principal, ¿no? Por ejemplo, en este caso, a ver, vamos a poner un poquito más grande. Todos estos grupos, acuérdate que los carbohidratos o bien son aldehídos o bien son cetonas, ¿cierto? Siempre es aldosa o cetosa. Entonces, nunca tú vas a comenzar a enumerar de estos carbonos donde vemos el grupo OH, porque esos OHs son los sustituyentes, porque acuérdate que los carbohidratos son polihidroxilados, o sea, quiere decir que tiene varios grupos OH y eso es lo que estamos viendo. Por eso es que tú ves aquí el carbono con la numeración 4, 5, 3, 2. Y aquí es donde se estaría enumerando el carbono 1. ¿Por qué? Porque tú aquí, este O que estás observando, o bien podría haber sido de una acetona, o bien pudo haber sido de un aldehído, ¿no? Que al momento que se enlaza con este otro componente y ya forma el enlace glucosídico, aquí es donde se cierra ese anillo. Pero si nosotros abrimos ese anillo, recuerda que vas a tener el grupo CHO o el grupo cetona. Entonces, siempre ese grupo CHO, en el caso de los aldehídos, tiene la numeración 1 y en el caso de las cetonas, tú tienes pues la numeración 2, 3 o el intermediario donde se encuentre ese grupo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tú tienes la glucosa. No sé si por acá tenemos la glucosa. Esto es cerrado ya, cerrado, cerrado. Creo que por acá habíamos visto la estructura de la glucosa, ¿no? Aquí, mira, aquí está. Esto es la glucosa. Entonces, en la glucosa, tu grupo principal, donde tú vas a comenzar a enumerar, tiene que ser por ese carbono que tiene ese grupo CHO, ¿no? El grupo carbonilo y el grupo hidrógeno. Entonces, cuando esta glucosa se cierra, el cierre se da aquí, con este oxígeno, ¿no? Y con estos carbonos que están aquí. Ahí se cierra ese ciclo y por eso es que él tiene esa numeración 1, que es la que se mantiene en el ciclo, ¿no? Entonces, ese es el principio de todas estas estructuras cíclicas. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos justo ese carbono 1. ¿Me entiendes? Ya, ya. Missy, ¿y esos OHs que están en 3D? ¿O simplemente dice un H arriba y un OH abajo, por ejemplo, en el 4, carbono 4? Es que tienes que recordarte que Ah, ¿cuál, en el cuál? otro, en la unidad de glucosa, a la izquierda.
¿Este? O simplemente, sí, una disposición así. No, pero es que, ¿dónde está mi lápiz? Lo que pasa es que tienes que acordarte que aquí esto es un carbono, hijo. Y si Ujú, es un carbono, tú tienes un enlace, dos enlaces, tres enlaces y el cuarto enlace con el hidrógeno. Es este hidrógeno de aquí, mira. Es este hidrógeno de aquí. claro. ¿Sí? Mm, Son esos hidrógenos que están en esa estructura cíclica. sí mismo. ¿Ya? A ver, Miley dice, explicar la 1 de la 4 de propuestos. Lo que dice hidrogenación, no entendí bien. Ah, la hidrogenación, eh, no has revisado, ¿no, Miley? La grabación de la semana 12, ¿no? Ahí he colocado ahí he colocado en las reacciones de adición los ejemplos, ¿no? Y la reacción ejemplos de la reacción de adición, uno de ellos es la hidrogenación. ¿Ya ves? Ustedes no revisan mis videos, ¿ves? Ahí está todo, en los videos les doy ahí, tic, tic, tic. Ahí dice bien claro, ¿no? Las cosas que no se dicen en las clases. A ver, en la pregunta número 4, ¿no? A ver, vamos a ver la pregunta número 4. Cuatro propuestos. Ya. Entonces, aquí nos dicen la hidrogenación. Cuando nosotros hablamos de hidrogenación, la hidrogenación es una reacción particular. ¿De qué? De las reacciones de adición. Las reacciones de adición solo se dan en dobles enlaces y en triples enlaces porque son insaturados. Y así como existe la hidrogenación, existe la halogenación y otros tipos de reacciones, ¿no? Pero ¿por qué se llama reacción de hidrogenación? Porque nosotros lo que vamos a utilizar en ese doble enlace es adicionar hidrógeno, ¿no? Igual en el triple, adicionamos hidrógeno. Entonces, aquí ustedes tienen un compuesto que presenta doble enlace, que es este de aquí. Y por ahí también estarán pensando, pero acá también hay un oxígeno, hay un doble enlace, ¿no? Pero tienen que saber que esto es mucho más estable que este doble enlace y que cuando nosotros vamos a tener una reacción de hidrogenación que corresponde a una reacción de adición, los hidrógenos de las reglas, ¿se acuerdan que les mencionaba? Nosotros no les mencionamos, ¿no? Las reglas. Les decimos de frente porque es algo muy práctico, ¿no? No necesitan saber las reglas mencionadas de Markovnikov invertida, Skarnikov y no sé, todos los nombres rusos que hay para los compuestos orgánicos. Entonces, aquí simplemente debemos de entender que las reacciones de hidrogenación, que son los hidrógenos, un hidrógeno viene aquí y el otro hidrógeno viene aquí, se van a adicionar y por esa razón es el nombre, ¿no? De dicha sustancia. ¿Dónde está? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Se mantiene todo igualito, pero esto deja de ser un doble enlace y ahora pasa a ser un enlace simple, ¿no? Pasa a ser un enlace simple. Pero me parece que aquí habría un error. Ah, no, está bien, está bien, está bien. No hay error. Está bien. Entonces, ¿cuál sería la estructura? La estructura después de que nosotros a este compuesto le adicionemos el hidrógeno, porque eso es la hidrogenación, este doble enlace se va a convertir en un enlace simple, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sigue siendo la acetona y SCH3. Entonces, lo único que va a ocurrir es que a este alqueno de insaturado, que está sufriendo una reacción de adición, pase a un saturado, ¿no? Esto es el cloro y esto es el CH3.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Te piden el nombre, ¿no? El nombre de ese compuesto después de la hidrogenación. Y lo que tenemos que hacer es buscar la cadena más larga. La cadena más larga es esta de aquí. Y comienzo la numeración. Y la numeración le voy a dar prioridad a este grupo carbonilo que viene a ser la acetona. Entonces comienzo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este es el sustituyente que sería cloro. Ah, por aquí también había otro cloro. Aquí, ¿no? En el 4 hay otro cloro, entonces sería 4,6 dicloro. Y la cadena de 6, que sería de 6, no, perdón, de 7, ¿no? De 7, acá no enumere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con esto. Entonces sería 4,6 dicloro hepta, y como es una acetona, está heptanona. ¿Y dónde está la acetona? Está en el 2-ona. Y eso sería el nombre de dicha estructura. Entonces a eso se refiere con hidrogenación. ¿Ya, Miley? Listo. Araceli, vaya a revisar mi canal. Ahí están todos los ejemplos. Mentira, Araceli. La otra reacción es la halogenación, ¿ya? Que pueden utilizarse cloro, bromo, yodo. O sea, simplemente los halógenos, ¿ya? Listo, chicos. Terminamos con esto. Si hay más preguntas, mañana les espero también a las 11 de la mañana, ¿ya? Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao.